sencillas que las damos por hecho y las damos como que, pues, a mí no me van a pasar y eso a mí no me interesa. Pero al final de cuentas es importante que sepamos cómo debemos actuar y qué es lo que, a qué estamos expuestos estando en la calle, como peatones y como conductores. Entonces, vamos a empezar un poquito a hablar de qué son los accidentes viales como concepto general. Pues un accidente vial es un evento que, de hecho, la palabra accidente vial está mal empleada. El término correcto son hechos de tránsito. Esa es la palabra correcta que debería de manejarse siempre en esta materia, pero bueno, es más fácil que entendamos de manera coloquial lo que es un accidente vial a que si nos dicen que estamos o vamos a hablar de hechos de tránsito. Entonces, ese es un accidente o un hecho de tránsito, es un evento que se produce precisamente por el tránsito vehicular en el que interviene por lo menos un vehículo causando daños materiales, lesiones o la muerte de una persona. Eso es en términos genéricos lo que es un accidente vial. Para tener una comprensión muy específica de esto, pues hay que ver qué es un vehículo. Les comento que este tema, o lo que vamos a ver, o la parte de la presentación que vamos a ver, es todo un curso que nosotros damos que abarca más o menos 4 horas. Por lo tanto, vamos a ver cosas muy rápidas porque pues, no nos va a dar tiempo y lamentablemente no vamos a poder ver una de las partes que es o que a mucha gente le gusta más, que es la parte de saber cómo se deslinda la responsabilidad en un accidente vial. Vamos a verlo nada más muy rápido y vamos a pasar las láminas porque son muchas. Tenemos diseñado en, la, en, el, en, este mismo tema, en la presentación, pues son temas que van muy enfocados en cuestión práctica y de hecho van hasta con cochecitos moviéndose para determinar en un momento dado cómo se dan los accidentes y tenemos básicamente alrededor de 20, 30 de los accidentes más comunes que se dan en el día a día y en base a ello ya vamos pudiendo ver cómo se deslinda y cómo es cuando llega el ajustador de la compañía de seguros y nos dice, pues señor, lamento decirle que en lugar de que esté esperando que le paguen su daño, usted es el que tiene que pagar porque fue el responsable y uno pone el grito en el cielo, ¿no? Porque siente uno que el responsable fue el otro y el que se equivocó fue el otro y no uno. Y precisamente esta parte de cómo se deslinda es a través del reglamento de tránsito. Pero bueno, esa parte hoy no la vamos a poder ver porque, les repito, es la segunda parte del curso y por cuestión de horario no nos va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a ver los aspectos más importantes y quizá en una segunda sesión podamos ver lo que es la parte ya más práctica de lo que son llevar el reglamento de tránsito a hechos concretos, vistos desde un punto muy gráfico y con cochecitos moviéndose por todos lados, que es lo que nos hace hacer que el conocimiento se nos quede un poco más sujeto y más fijo en el pensamiento. Pero bueno, entonces, vehículo es cualquier aparato que está diseñado para el tránsito terrestre, que es propulsado por una fuerza humana directa o asistido para ello por un motor de combustión interna o eléctrico o cualquier fuerza motriz, el cual es utilizado para el transporte de personas o de bienes. Eso es, en términos genéricos, un vehículo. Sin embargo, desde ahí empezamos con problemas cuando nos vamos a la parte práctica, porque llegamos a tener ocasiones en que chocamos con objetos como el que vemos en la pantalla y nos surge la duda si este objeto será un vehículo desde el punto de vista técnico o no está considerado como un vehículo. No sabemos si esto es o no es. Entonces, aquí, si nos apegamos a lo que marca el reglamento y al concepto que tenemos, ¿ustedes qué opinan? ¿Eso no es un vehículo? Que sí es, ¿no? Bueno, no tiene un motor, pero... Pues sí, eso, con la definición que diste, sí es un vehículo, ¿no? Así Pues es. sí, exacto, Sí, tiene ruedas. ¿Ves cómo empezamos a tener con cosas tan básicas, eh? Empieza a haber ya situaciones. Imagínense que llegan y chocan con el vehículo ahí en Acapulco, pues principalmente que es en donde hay más, ¿no? O en Guadalajara. Guadalajara. Así es.
con las famosas calandrias. Entonces, ¿quién es el responsable en un accidente con este tipo de vehículos? El caballo, el que va a bordo de la calandria, el dueño de la calandria. Son muchas situaciones que se van dando y que ya cuando lo vemos ya en la vida real, realmente nos empiezan a generar ciertas situaciones ya de preocuparnos y decir, oye, ¿por qué no aprendí un poquito más, no? Pero bueno, esto es nada más así como para ir tomando nivel. Entonces, otra parte importante de lo que es materia de hechos de tránsito, pues es saber quién es el conductor. El conductor, pues hay conductores que son muy perros, ¿verdad? Para conducir y aquí tenemos un ejemplo de ello. Nada más es para tener una gráfica de qué es un conductor. Pues el conductor simplemente es aquella persona que maneja un vehículo en cualquiera de sus modalidades. En este caso, pues el conductor de este vehículo, pues es la persona que lleva las riendas, ¿no? Quien va llevando a cabo la dirección del caballo es precisamente quien es el conductor, quien sería en un momento dado responsable o quien tendría que asumir la parte de, si se ve involucrado en un accidente vial, él sería sobre quien recaería las consecuencias legales de este accidente, en caso de que fuera responsable. Entonces, ya cuando vamos viendo esta situación, en hechos de tránsito, cualquier accidente que se dé, quien es responsable es el conductor del vehículo, no todas las personas que van a bordo del vehículo, que es una de las cosas que en un accidente siempre muchas personas se espantan porque dicen, bueno, es que mi hijo, mi familiar venía en un vehículo y chocaron, atropellaron a una persona, lo mataron, se murió el atropellado y hoy tenemos, nos extorsionó el policía porque nos dijo que todos iban a ir detenidos, iban a quedar presos, nos sacaron dinero, hasta por un simple choque laminero, sacan dinero. Entonces, de entrada, quien es el responsable es el conductor. Cualquier otra persona, sea el copiloto, sea cualquier otro ocupante del vehículo, no tiene ninguna responsabilidad sobre el hecho de tránsito. Entonces, desde ahí empezamos ya a tener cierta lucidez en cuanto a hasta dónde puede llegar la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, otro elemento importante de todo lo que son los hechos de tránsito, pues son los peatones. El peatón, pues es aquella persona que transita por la vía a pie o utiliza ayuda técnica derivada de una discapacidad o movilidad limitada, como puede ser una persona en silla de ruedas. La silla de ruedas per se no es un vehículo, sino es un mecanismo de ayuda para una persona que tiene una discapacidad. Si la persona va a bordo de su silla de ruedas, no estamos hablando de que va conduciendo un vehículo, sino no es considerado como vehículo, pero sí es considerado como peatón. Entonces, como peatón también tenemos responsabilidades, también tenemos obligaciones que cumplir cuando vamos en una vía pública. Entonces, de ahí la importancia de poder delimitar cuándo estamos ante un peatón, cuándo estamos frente a un vehículo. Lo mismo sucede con las bicicletas. Una bicicleta, ¿hasta qué momento es considerada como un peatón y hasta qué momento es considerada como un vehículo? ¿Alguien sabe? No. No. ¿Alguien tiene hijos que utilizan bicicleta? ¿Qué pasaría si su hijo va manejando la bicicleta y choca con una persona? ¿Es responsable su hijo si causa un daño a un vehículo, choca en un vehículo? Pues yo digo que si va en su vialidad, no es responsable, aunque si le atropella una persona, pero si va en la banqueta, sí. Pero, a ver, si va en la banqueta, sí, pero si no va en la banqueta, ¿no es responsable? Pues si va en su vialidad, ya ves que ahora ya hay vialidades para las bicicletas. Ajá. Después Ok. los peatones, tú dices que los peatones también tenemos responsabilidades. Se va a una Sí. persona. Ok. Bueno, pues, hay ciertas situaciones en las cuales, aunque vaya en la banqueta, no va a ser responsable. Y eso tiene que ver principalmente con la edad que tenga la persona que va conduciendo la bicicleta. Ahorita lo vamos a ver, para que nos quede un poquito más claro. Pero
Pero ya, Ok. ya ven cómo empezamos a ver cosas que ni siquiera nos habían pasado a veces por la mente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con personas en una patineta? Personas en, bueno, en mis tiempos eran patín del diablo, ahora es scooter, ¿no? ¿Son vehículos? ¿No son vehículos? Entra como Pues, peatón. Si vas caminando y te arrolla el de la patineta, que es muy común, ¿eh? Hoy en día yo estaba a punto que me atropelle el de la patineta, el del scooter, en fin, ¿no? Cositas, juguetes como estas. ¿Qué sucede si nos pasa algo o si nosotros vamos utilizando uno de ellos, qué sucede? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguna vez se lo habían preguntado? No. bueno, yo sí, porque sí, como dices, sí, ya me ha tocado también que van como diablos. Como diablos, en sentido contrario, en la Ajá, banqueta, exacto. les vale. Ujú. Y lo mismo con la bicicleta. Hace rato preguntabas, a mi hijo le pasó al revés, lo arrolló una bicicleta. Él no arrolló a Sí, nadie, lo arrolló una bicicleta. sí. ¿Y qué pasó con el de la bicicleta? Pues se fue, obvio. Pues, pero había una Sí. responsabilidad, ¿no? Ujú. Lo que pasa que Exacto. no le damos la importancia a las cosas. Y Ujú. normalmente si choca uno con una bicicleta, pues en la mayoría de los casos no va a traer una trascendencia grave. Hay ocasiones que Claro. sí, hay gente que sale fracturada por Sí, pues, por una. atropellada por una bicicleta. Hasta por una cosa, esto que estamos viendo, imagínate, pasa por un pie, pues por lo menos te deja ahí el dolor un rato, ¿no? En el Claro. mejor de los casos. Pero ¿qué pasa si le da un golpe a una persona de la tercera edad? Pues puede fracturarla. Entonces, sí hay situaciones que debemos de tener muy presentes. Situaciones, si vas en patines, también habrá responsabilidad. Y también ves gente en la calle con patines y va vuelto locos, ¿eh? Sí, también. Niños en bicicleta, niños utilizando vehículos, parecen juguetes, pero al final pueden causar daños. ¿Ok? Bueno, pues ahí va la respuesta. Dice, también se considera como peatón las personas en patines, patineta, vehículos recreativos, niños menores de 12 años a bordo de cualquier vehículo de esto, tienen la característica, no van a ser considerados como vehículo, sino van a ser considerados como peatones. Peatón. Entonces, Ok. eso no implica de que si causa un daño no esté obligado a pagarlo, pero sí va a cambiar la situación legal en cuanto a qué tipo de situación vas a tener que enfrentar en materia de haber habido un accidente vial, en este caso. ¿Ok? Entonces, sí es importante esta parte. Los niños menores de 12 años, de hecho, están autorizados para andar en bicicleta en la banqueta. Mayores de 12 años no. Sin embargo, aquí en nuestro país, pues ves a muchísimos en la banqueta y yendo a velocidades como locos, ¿no? Si llegan a cometer un accidente, pues obviamente hay responsabilidades y habrá que hacer otras acciones. Pero bueno, esto es recuerden que en el mundo del derecho nos dividimos en dos mundos muy grandes, que es lo que debe ser con lo que realmente sucede en la calle. Aquí vemos lo que debe ser, como deben de ser las cosas. Sin embargo, mucha gente dice, oye, aquí se ve muy bonito, pero allá afuera es todo lo contrario. Pues sí, lamentablemente allá afuera la mayoría de la gente que está, pues jamás en su vida ha tenido una plática en materia de educación vial. En consecuencia, pues prácticamente nos bajaron del árbol y nos pusieron a andar en la calle, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que hay. Pero sí es importante que por lo menos quien sí tenga un poquito más de conocimiento pueda ir vislumbrando hasta dónde puede haber responsabilidades y hasta dónde puede haber situaciones en las cuales yo pueda tener un derecho que ejercitar y a veces no lo hago por mi propio desconocimiento.
Hay muchos accidentes en los cuales la gente sale lesionada, pero dice, pues que me atropelló una bicicleta, pues no podía hacer nada, pues era una bicicleta. Pues claro que hay cosas que se pueden hacer y es responsabilidad también del de la bicicleta. Entonces, nada más es cuestión de que a veces no sabemos. Pero bueno.